ya en contadas ocasiones he tenido la desdichada coincidencia de que me han borrado el contenido de mi teléfono, han quitado el contenido de mi teléfono, me han hackeado, me han sacado el contenido de mi teléfono. Y hay mensajes que he querido subir, no los he podido subir precisamente porque después de haber hecho un mensaje alrededor de 1 hora y media o 40 y pico de minutos, con temas que quedaron pendientes, ¿verdad? Bueno, pues en fin, no lo pude subir precisamente porque me sacaron un mensaje de mi teléfono. Y no puede ser así, porque si no, en vano estoy trabajando. Y la idea es que el contenido llegue a la mayor cantidad de personas posible. Hace poco iba a subir una tremenda enseñanza de soteriología con respecto al tema, o sea, con respecto a una serie de enseñanzas que quería hacer de soteriología y además dejando, sin dejar a un lado, mejor dicho, ciertos subtemas o puntos que quería abordar acerca de otras enseñanzas que no se pueden desarrollar dentro de un mensaje que uno está dando por la única y sencilla razón de porque que después no alcanza el mensaje. Y entonces me tuve que ver en la obligación de dejarlo para después. Hay buenas enseñanzas y no solamente enseñanzas, sino dones de revelación que descienden de lo alto del Padre de las Luces. ¿Cómo le puede ser iluminado a otro hermano en Cristo Jesús que está cumpliendo con la obra del ministerio? Ahora, estas enseñanzas yo las hago porque yo encontré la manera de guardar el video en un lugar, ¿verdad? Y de subirlo a otra plataforma. Ya quiero empezar a subir videos para otra plataforma. Voy a usar los antiguos videos que tenía y los voy a subir para otra plataforma. Voy a ver cómo me las arreglo porque yo no tengo internet, yo no tengo esa posibilidad, pero voy a ver si alguien me quiere ayudar, alguien del exterior, y me quiere poner una recarga aunque sea mensual, para yo usar esa recarga para subir los videos para esta plataforma, ¿no? Yo después, cuando termine de analizar bien para qué plataforma voy a subir los videos, yo les aviso. Pero por el momento pienso hacerlo en YouTube y quiero elegir otra plataforma que pienso que sería de gran bendición. Bueno, pues sin más, yo pienso que es un buen momento para empezar a predicar, a enseñar aquellos temas que estaban ahí guardados, desarrollarlos y enseñar con respecto al tema soteriológico, tema que vamos a abordar en varias enseñanzas, pero teniendo en cuenta algo que es muy importante, que lo vamos a abordar de una manera profunda. Es un tema que hoy en día no se le debe negar a nadie, la buena enseñanza de la soteriología, porque de eso depende la salvación de las personas. Puede ser que en un momento muy determinado usted pueda tomar una decisión severa con respecto a no decir algo que esté alineado a la verdad con respecto al tema, pero es una decisión que debe tomarse bajo ciertos y determinados, o sea, que se debe hacer en cierto y determinado momento y con un tipo de personas específicas. Si usted no sabe hacerlo, usted enseña la verdad, ¿no? ¿Verdad? Porque bueno, ya abordaremos el tema y enseñaremos por qué no se debe hacer esto y por qué no se debe hacer aquello. Porque mucha gente dice que yo tengo buenos motivos para hacer esto, para hacer aquello, pero es que esos motivos
no están alineados a la verdad de Dios, a lo que enseña la Escritura, a lo que enseña la palabra de Dios. Entonces no podemos estar tomando decisiones supuestamente, ese motivo realmente no está alineado a la verdad de Dios, al carácter de Dios, en fin, a la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor, teniendo en cuenta ciertas y determinadas cosas y sabiendo de que lo que hacemos es para servir. Amén, es para servir. Si enseñamos y ministramos, tenemos que tener en cuenta que los ministros también en un momento muy determinado corrigen, exhortan y disciplinan, y no solamente esto disciplinan, sino que en un momento muy determinado te pueden reprender, pero todo tiene su momento, todo en el momento que lo lleva, de la manera en que se debe hacer, cómo se debe hacer, por qué se debe hacer. O sea, nosotros debemos ser buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestra vida, de lo que Dios ha dado, para que nosotros sirvamos, ¿no? ¿Verdad? Debemos ser buenos administradores. Ahora, sin más, el tema de soteriología. Vamos a hablar primero con respecto a un tema soteriológico, con respecto a lo que significa la soteriología, ¿no? ¿Verdad? Y vamos a abordar ciertos y determinados puntos que yo creo que son necesarios para dar una breve introducción o una breve enseñanza de introducción al tema de la soteriología. La soteriología es el estudio o tratado de la salvación. Soter, la palabra soterios, salvación en griego. Soter es salvador, en este caso Jesús, nuestro salvador. Y logía, estudio, tratado, ¿no? ¿Verdad?, de la salvación. Ahora, es una de las, pienso yo, de las áreas de la teología, que cuando vamos a analizar ciertas y determinadas enseñanzas, o a lo largo de la historia, cuando se ha enseñado, cuando se ha ministrado acerca de la soteriología, es una de las áreas de la teología que más polémica despierta. También podemos, en cierto sentido, decir que es tan compleja como la escatología, o quizás en ciertos y determinados casos podemos decir que incluso es más polémica y despierta más debate que la escatología en muchos de los casos. ¿Por qué? Porque ese es el celo por la verdad y es la doctrina de la que depende la salvación de las personas. Sin embargo, la escatología no salva. La escatología, a pesar de que no salva, es bien necesaria también. Todo en la palabra de Dios es necesario y es importante. Pero teniendo en cuenta de que la salvación de un creyente, o la salvación de una persona, en parte es por conocer la verdad, y conocer y entender y comprender la verdad. Hay muchas personas que van a decirte que si él está ordenado para siempre va a ser salvo, pero Dios te va a demandar a ti por el desconocimiento que tú tienes de que si esa persona iba a ser salva o no, porque como eso tú no lo sabes y tú no eres Dios, Dios te va a demandar por saber, por no saber, y tú enseñarle mal las doctrinas de la salvación, de la gracia, de la redención a una persona que está comenzando sus primeros pasos en el evangelio, que ha decidido por Dios, que quiere conocer a Dios, que quiere acercarse a Dios, que quiere nacer de nuevo. Porque en muchas de las ocasiones cuando personas hacen oración de fe, a pesar de creer de que Dios es real, tú y yo sabemos que realmente eso no salva. Tú puedes entender y comprender de que Dios es real, pero asimismo creen los demonios y tiemblan.
y los demonios no son salvos. ¿No verdad? O sea, la idea es que tú puedes saber que Dios es, que hay un Dios. ¿No verdad? Pero la fe eh, cristiana va mucho más allá. Es una concepción, es un credo que va más allá de un compendio de doctrinas, un conjunto de doctrinas que te hacen entender un camino o la comprensión acerca de lo que ha hecho Dios para acercarse al ser humano, para que el ser humano tenga vida, tenga comunión con Él, en un acto de gracia soberana, donde Dios decidió mandar a su Hijo morir por nosotros en la cruz de Calvario para que nosotros pudiéramos tener acceso al lugar santísimo y pudiéramos tener comunión con Él. Para que posteriormente después el Espíritu Santo, cuando tuviera libre el camino, pudiera venir a ser morada permanente en la vida del creyente por el lavamiento de la sangre de Cristo. Ahora, entonces es necesario entender esto, ¿no es verdad? Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido últimamente con estos temas? Por lo general hay dos tipos de escuela que enseñan este estudio de la soterología o la soterología, que en este caso son las que más, por lo general, las doctrinas que más abrazan hoy en día los creyentes. Uno, la famosa doctrina de los arminianos, y la otra, la famosa doctrina de los calvinistas. Sabemos y entendemos de que a lo largo de la historia han habido muchos que han enseñado doctrinas que afectan el área de la soteriología, como por ejemplo son los arrianistas, que no creían en la divinidad de Cristo, pero bueno, a esa doctrina se atacó en un momento muy determinado de la historia, aunque no estamos para hablar de historia, pero por ponerle un ejemplo, los pelagianos, los semipelagianos, ¿no verdad? Y entonces, por decirlo así de alguna manera, aquellas herejías o falsas doctrinas que están estrechamente vinculadas con el cristianismo, y hoy en día los arminianistas y los calvinistas, en cierto sentido, estos dos grupos o estas dos escuelas o estos dos tipos de pensamiento, de concepción o de credo han llegado a perdurar o a establecerse en el corazón, en la mente y en la conciencia de muchos creyentes. Entonces, de esto hablaremos con más calma, pero bueno, seguimos para que ustedes tengan más o menos una cierta es como un pequeño adelanto para que las personas entiendan y comprendan cómo hoy en día cree el creyente en la mayoría de los casos y cómo expresa su fe y cómo es la comprensión de la fe del creyente hoy en estos días. La realidad es que muchos hoy en día entienden los caminos de la salvación. Hay mucha gente que están llenas de doctrina, pero una cosa es que está lleno de doctrina y saber doctrina, y otra cosa muy distinta es que el Espíritu Santo, que tú estés andando en el Espíritu y que tú estés fluyendo en el Espíritu, y que esa serie de doctrinas y de enseñanzas tú las coloques de una manera adecuada, al punto de hacerle entender a las personas que en ti, además de dejarse ver la salvación, tú eres una persona que estás mostrando y enseñando la verdad. Porque el Espíritu Santo es quien nos guiará a toda la verdad. ¿Quiénes son los que son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu. Cosa que oído no vio, ni ojo que oído no vio, que ojo no vio, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y por medio de que nosotros oímos esas cosas, vemos esas cosas, suben al corazón esas cosas, por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios. Amén.
En ese contexto está hablando el apóstol Pablo a los Corintios y está hablando acerca de la salvación. Y cómo incluso hay muchas personas que hoy teniendo un pensamiento lógico y siendo bien conocedores de la doctrina de la salvación y que conocen mucho, tienen mucho conocimiento, mucha información en su mente, son capaces de, en cierto sentido, eh, eh, incluso hasta hacerte creer que son creyentes, pero la realidad no es esa. La diferencia entre una persona que es creyente y otra persona que no es creyente es la obra del Espíritu de Dios y la concepción que tú abrazas por medio de la obra del Espíritu Santo sobre la base de los revelados, de la doctrina soteriológica, de la doctrina de la salvación, de la doctrina de todo lo que tiene que ver con gracia. De eso se trata, amén. Si no, no es conocer de la palabra de Dios, sino conocer a Dios revelado por medio de la palabra, por la obra del Espíritu Santo, como un Dios salvador. De conocer que Jesucristo es tu Señor y de que Padre le resucitó entre los muertos, pues la palabra dice claramente, esta es la palabra de fe que predicamos, que si crees que Jesucristo es el Señor y que Padre le resucitó entre los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Amén. O sea, la idea es que ahí la palabra, como muchas de las otras, en otras ocasiones he enseñado, ahí la palabra Señor es Kyrios. El Señor es quien gobierna en tu vida. Eso se te tiene que revelar a ti, pero es quien gobierna en tu vida por las decisiones que tú has tomado en medio de una fe, en medio de un credo, de una concepción que tú has adoptado en un compendio de doctrinas, en una serie de una cantidad específica de doctrinas y enseñanzas que tú has entendido, comprendido, que tú has abrazado y que tú crees en eso y que tú abrazas eso, ¿verdad? Entonces, en esa concepción, por medio de la obra del Espíritu Santo, se revela, tú abrazas el amor de Dios, tú entiendes que tú abrazas, mejor dicho, la realidad de que Dios te ama y entonces tú permites, por medio de tu libre determinación moral, te humillas y dices, Jesús es mi Señor, ya no tomo decisiones en mi vida, Él es quien señorea en mi vida. Amén. Entonces, la palabra de fe que predicamos, como decía el apóstol Pablo, que si crees que Jesucristo es el Señor y de que el Padre le resucitó entre los muertos. La realidad es que muchos hoy en día dicen esto de boca para afuera. Pero la palabra ahí es profesión, se refiere, bien podría ser cambiada por la palabra martureo. En ese tiempo eran perseguidos los cristianos y daban su vida por la fe. La realidad es que martureo es la palabra, sería la palabra mártir, está hablando de una profesión tan, o sea, de la profesión genuina de que tú eres capaz de morir por tu fe y no eres alguien que manifiesta una apariencia de piedad, sino que tu piedad procede de un arrepentimiento genuino. Como dijo Juan el Bautista, el profeta, lo dijo claramente. He aquí el hacha está puesta a la raíz de todo árbol y todo árbol que no dé frutos cortado y echado al fuego. Frutos dignos de arrepentimiento, dijo Juan el Bautista. O sea, la realidad es que el arrepentimiento genuino es el arrepentimiento que ocurre en el corazón del hombre cuando una vez que se te ha revelado el amor de Dios, amén, tú empiezas a dar estos frutos dignos de arrepentimiento, y es el arrepentimiento de cambio de actitud, de modo de pensar, de modo de vivir, y tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, amén. Y ese arrepentimiento está estrechamente vinculado que si crees que Jesucristo es el Señor, ahí la palabra de cuando habla de profesión, amén, para que entiendas a lo que me refiero,
esta es la palabra de fe que predicamos, que si crees que Jesucristo es el Señor. O sea, cuando habla de profesión, habla de tú creer, de haberse te revelado el amor de Dios por medio de la fe, por medio de la obra del Espíritu Santo en tu vida, de que cosas que oído no vio, de que oído no oyó, la estás escuchando tú, cosas que ojo no vio, la estás viendo tú, cosas que no han subido al corazón del hombre, esas están subiendo a tu corazón por el simple hecho de que el Espíritu está obrando en tu vida. La realidad es que cuando nacemos de nuevo, el Espíritu de Dios nos guía a toda la verdad. Amén. Ahora, el trabajo de un buen ministro es enseñar la teología de la soteriología, o sea, el área de la teología, la soteriología de la manera adecuada. Porque el apóstol Pablo lo dijo. Aquel que venga con un evangelio diferente, se lo dijo a los Gálatas, sea anatema. Y entonces en la iglesia en Galacia estaban queriendo judaizar la iglesia y estaban queriendo añadirle obras a la salvación, a una obra de salvación que Jesús consumó totalmente, donde Él entra al santuario no hecho de manos y obtiene la eterna redención, la compra de la salvación, hizo su parte. Ahora nosotros tenemos que aceptar que fuimos aceptos, ¿verdad? Entonces la realidad es esa, la realidad es esa. Jesús se lo dijo a Nicodemo. Nicodemo, de cierto te digo que si no nacieres del reino del agua y del Espíritu, no verás el reino de Dios. Y entonces, del agua, de la palabra y del Espíritu de Dios. Amén. Porque el Espíritu de Dios recibe aquel que, o sea, aquel que nace de nuevo y mora en el creyente. Cuando de tu interior corren ríos de agua viva, o sea, ese río empieza a fluir de tu interior. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la única y sencilla razón de que la sangre de Cristo, el Espíritu de Dios porta la sangre de Cristo. Algo que ya expliqué en alguna que otra enseñanza. Y por eso es que el Espíritu de Dios, de tu interior corren ríos de agua viva y el Espíritu de Dios hace morada permanente en ti. Eso es lo que permite que el Espíritu Santo pueda tener comunión contigo y pueda estar en tu ser. Amén. Y pueda obrar en tu ser. Ahora, que tú puedas vivir una vida de santidad para que el Espíritu, y de humillación y de sumisión bajo el temor de Dios, y debas vivir para que el Espíritu Santo al obrar puedan dejarse ver los frutos dignos de arrepentimiento, frutos del Espíritu, frutos apacibles de justicia cuando eres disciplinado y haces la obra de Dios. Es la realidad porque eso es lo que produce el Espíritu Santo. Porque no estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo lo que te da la gana. Bueno, pues vas a ser disciplinado. La Escritura enseña el libro de Hebreos que a los que aman disciplina. Y estos dan fruto apacible de justicia. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, porque cuando tú naces de agua y del Espíritu, naces porque ya Dios previamente está teniendo tú estás teniendo un trato de Dios personal. Tú no lo sabes, pero tú estás teniendo un trato de Dios contigo, donde Dios, por medio del Espíritu Santo, el Padre primero te lleva hasta el Hijo, te revela al Hijo, porque eso es lo que enseña la Escritura. Jesús lo dijo. Todo el que viene a mí, viene a mí porque mi Padre lo ha mandado. O sea, porque mi Padre lo ha traído hasta aquí, ¿verdad? Ahora, Jesús dijo también, oren al Padre para que os dé del Espíritu Santo. Oren al Padre para que os dé del Espíritu Santo. Pero también dijo que el Espíritu Santo lo iban a recibir aquellos. Ojo con lo que estoy diciendo. ¿Quiénes eran los que iban a recibir el Espíritu Santo? Aquellos que iban a nacer de nuevo en un momento determinado. De su interior correrían ríos de agua viva. Sello de pertenencia. Eso se llama nuevo nacimiento. Amén. Hay muchas personas que, después hablaremos con respecto al tema, ¿no? ¿Verdad? Hay muchas personas
que no entienden mucho del nuevo nacimiento, hablaremos del nuevo nacimiento también. Pero estamos haciendo una breve introducción. Ahora, la salvación, vamos a hacer como una especie de, por decirlo así de alguna manera, una especie de orden cronológico de lo que sucede con la vida del ser humano, ¿verdad? Cosa de la que vamos a hablar. Uno nace, crece, se reproduce y muere. Cuando tú eres pequeño, cuando tú eres niño, tú le perteneces a Dios. Eso es lo que sale en la Escritura cuando Jesús, eso es lo que recuerda la Escritura cuando Jesús dice: no impidáis los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Desde que tú naces, tú le perteneces a Dios. Cuando tú naces, amén. Desde que eres cuando eres pequeño. Ahora, Jesús dijo también que debíamos ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Hermano, lo que quiero que entienda es de que a los niños le pertenecen a Dios. Amén. Los niños le pertenecen a Dios. Ahora, los niños en un momento muy determinado, ya hay una edad que cuando tú pasas esa cierta edad, ya tú tienes que dar un paso en tu vida, y si estás ordenado para salvación y vas a nacer de nuevo, bueno, pues vas a nacer de nuevo, hermano, pero la realidad es que tú debes instruir a los niños desde pequeños para que cuando fuera grande no se apartara de él, y para que abrace la fe en Cristo Jesús, y para que comprenda y entienda el evangelio. Yo pienso que desde bien pequeño, desde que ellos empiezan en preescolar, ya, incluso antes, ya se les puede estar poniendo muñequitos cristianos, en fin, darle la educación que lleva un niño en un hogar cristiano, ¿verdad? Ahora, cuando eso sucede, ¿qué pasa? ¿Verdad? Pues ya ellos deben decidir por Dios, sí o no. Si deciden por Dios o deciden por alejarse de Dios. Entonces, la realidad es que tenemos que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento donde ellos van a cercenar la posibilidad de que el Espíritu Santo siga tratando con ellos, por el simple hecho de que el Dios de este siglo cegue el entendimiento para que la luz de la gloria del Evangelio en la faz de Cristo Jesús no resplandezca en la vida de esta gente, de este tipo de personas que salen. Entonces, ¿cómo es que sucede esto? Pues el enemigo usa el medio ambiente en que te relacionas, usa el misterio de la iniquidad, sabe cómo orientarte y por dónde llevarte para que tú te envanezcas en tu razonamiento, para que tú no le creas a un Dios que existe en el cielo, para que tú te alejes de Dios. Usa todas las armas que están a su favor para que tú puedas alejarte totalmente de Dios. Y lo más importante que debes saber es que el enemigo más grande que tienes no es el enemigo, eres tú mismo. Entonces tú empiezas a alejarte de Dios, empiezas a envanecer tus razonamientos, y la ira de Dios está sobre tu vida. O sea, cuando ya tú no decides por Dios y tú empiezas a alejar de Dios, la Biblia dice que la ira de Dios está sobre la vida del impío, y tenemos que tener esto en cuenta, ¿verdad? La realidad es que dice que la ira de Dios está sobre la vida de todos aquellos que un día, e incluso que la misma creación nos revela la existencia y nos revela la gloria de Dios, nos muestra la gloria de Dios, y que hoy en día nosotros, muchas de las personas no aseveran la existencia de Dios. Pues la vanidad de este mundo y todo lo que promueve el enemigo puede traer como consecuencia de que las personas empiecen a alejarse de Dios, y esto cercena la posibilidad de que el Espíritu Santo venga y trate con la persona para salvación. ¿Amén? Yo quiero que entiendas algo. Y es bien necesario que entiendas esto.
Es bien necesario que entiendas esto. Eh, Dios está dispuesto a que tú abraces la fe en Cristo Jesús y que abraces el Evangelio de la paz. Pero la realidad es que hoy en día muchas personas no deciden por él. Ya he hablado en varias ocasiones de que no necesariamente tú tienes que ver algo para que algo exista. Hay muchas cosas que no vemos, pero son reales. No, porque hoy en día tenemos un microscopio para poder verlas, pero bueno, antes, cuando no lo tenías, para ti esas cosas fueron inexistentes. Hay muchas cosas que hoy en día no vemos y son reales. El aire no lo vemos y son reales. Hay gente que me ha dicho eso y yo le digo, bueno, del mismo modo siento yo a Dios, como siento el aire, siento a Dios. Claro que no es la misma sensación, pero lo siento. Y sé que es Él, que Él está ahí. Amén. Llego en mi comprensión, conforme al conocimiento que tengo, yo a entender de que es Dios el que está ahí. Y sé que eso es su presencia. Quiero que entiendas esto. No puedes darle la espalda a Dios. Busca a Dios. Dios es real. Quisiera tener en cuenta otro aspecto y es la obra del Espíritu Santo. Somos sellados, fraízo, hasta el día de la redención de la posesión adquirida. Una vez que recibes la salvación no la pierdes. No somos salvos para que en un momento muy determinado tú puedas perder algo que Dios obtuvo y que tú no tienes que hacer nada absolutamente para poder alcanzar o llegar a tener eso o poder mantener eso. Es un regalo de gracia y los dones son irrevocables igual que el llamamiento. Amén. Los dones son irrevocables igual que el llamamiento. Si vamos a ser exegéticos desde el punto de vista tomando en cuenta primero lo que dijo Jesús, que es lo más importante del testimonio apostólico y de lo que enseñan los evangelios acerca de lo que dijeron los apóstoles. El apóstol Juan dice claramente: mis ovejas escuchan mi voz, me siguen. Te lo estoy parafraseando. Y también dice: y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Ok? Jesús, hay muchos pasajes de que hablan acerca de que cuando tú estás con Jesús, escuchen bien lo que les estoy diciendo, porque estoy parafraseando, pero todos estos pasajes los vamos a ver al detalle. Hay como 3, 4, 5 versículos que hablan acerca de que una vez que tú estás en las manos de Dios desde el punto de vista de la salvación, nadie, absolutamente nadie, te puede arrancar. Amén. Él te tiene sus manos y nadie que Dios te va a disciplinar cuando cometas errores, cuando estés haciendo lo que te dé la gana, cuando estés portándote mal, como digo yo, pues hermano, eso va a ser así. Si no, Dios no te ama. Amén. Pero no vas a perder la salvación. Además, la disciplina de Dios enseña, da fruto y en un momento muy determinado puede ser causa de tristeza, pero es la que debes amar en un momento muy determinado. Amén. Ahora, quiero que entiendas esto porque realmente Dios está en todo momento para disciplinar. E incluso cuando Jesús habla acerca de cómo en un momento muy determinado corregir, disciplinar a tu hermano, dice que te llegues a tu hermano y hables con él tú estando solos, y si no, busca 2 testigos, y si no fuera así, después llega a toda la iglesia, a toda la congregación, a toda la asamblea, y si no es así, pues bueno, pues tenlo por gestirio publicano. Y si por alguna casualidad se llega a arrepentir en medio de esas 3 medidas que se están tomando con él, pues bueno, dice la Biblia, habrá ganado a tu hermano. Y entonces dicen ahí mismo en el pasaje, porque donde 2 o 3 están presentes, reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Porque hay muchas personas que dicen, no, donde 2 o 3 están presentes, no, ahí está hablando de disciplina. De que están reunidos para eso, de que Dios está viendo lo que hay en tu corazón.
si el juicio es verdadero, si la disciplina o la corrección es adecuada, si los testigos son verdaderos, si todo lo que se está haciendo con un corazón sincero y si es genuino. Porque si no, Dios te pone en tu lugar. Hermano, yo una vez estuve hablando con una persona y yo pude entender ese versículo. Donde 2 o 3 están presentes, ahí estoy. Yo entendí eso. Dios te das cuenta de que Dios está tomando el control de todo eso que está sucediendo. ¿Pero por qué? Porque Dios está en el asunto. ¿Me entiendes? Y Dios te hace entender de que tienes que tener mucho cuidado con lo que vas a hablar. Amén. Tienes que tomar tus pausas. Mira a ver lo que vas a decir. Y tomar control, hermano. Hay gente que nunca quieren verse contigo, nunca quieren hablar contigo. Porque saben que tú vas a dejarlo en ridículo. Y tú sabes lo que digo, ojalá a mí un día me cojan y me dejan en ridículo así. La gente va a decir, ¿cómo que ridículo? Sí, ojalá un día me disciplinen y me dejen en ridículo así, si es de verdad así como debe ser, porque eso va a ser para mi bien. ¿Qué tiene de malo que te dejen en ridículo cuando tienen que dejar en ridículo? No, que me dejen en ridículo. Pero hay gente que no, hay gente que lo que le gusta es estar lindo y precioso y que nadie le diga nada, y ellos son los, nadie, yo soy, no sé. No está mal, hermano, que tú digas que tú cometes errores, que tú tienes situaciones a veces, que tú esto, que tú aquello, hermano. Tienes que decir, tienes que ser transparente, hermano. Tú no puedes ignorar de que hay una nube de testigos, hermano. Allá afuera, que realmente son seres humanos, pero también en el mundo espiritual las hay. ¿Tú te crees que ellos no están bien? A mí Dios una vez me dio una enseñanza, yo estaba en un lugar haciendo algo inadecuado y se empezaron a mover todas las cosas que había en ese lugar, en esa habitación. Ahí había un espíritu, yo estoy seguro que fue un ángel que fue aquí, pero yo no lo vi. Así, pero ¿tú te crees que a mí me da pena decir esto? Hermano, ¿por qué me da pena decir algo que es para testimonio y que es para la edificación del cuerpo o de la iglesia? No. Este compañero que ustedes ven aquí comete errores, como mismo lo puede cometer otro ministro y como lo pueden cometer ahora. Tú lo que tienes que tratar de apartarte del pecado y tratar de hacer la voluntad de Dios. Amén. Y ser lo más íntegro posible, ¿no? Porque la idea es que tú debes desear ser perfecto como Jesús, pero es que tú nunca vas a ser perfecto. Te debe anhelar eso. Esto no se refiere, yo no estoy queriendo decir, hermano, de que tú seas un santurrón. Un santurrón en el sentido de que tú cuando estés mal, días empiezas a decir que estás bien. No. Usted está mal, porque la realidad del creyente es esa, de que comete errores porque aún hay una naturaleza carnal o hay una naturaleza en nosotros que habla de imperfección, que a veces cometemos inmoralidades, a veces cometemos errores. Entonces, está ahí. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Tú tienes que decir las cosas. Ahora, una vez se lo dijo una persona. Yo soy bastante íntegro. Para que tú me veas a mí cometer un error, es muy difícil. A veces tú puedes llegar a pensar hasta que yo estoy fingiendo, que yo estoy diciendo mentiras, que yo estoy... Porque la realidad es que esa es la vida que es vivir. Pero que nadie te engañe, todo el mundo comete errores. Ahora, tú no vas a vivir para cometer errores, porque si tú amas a Dios y si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú no vas a vivir para cometer errores. Eso cuenta. No, que si yo ando en santidad, ¿qué tú crees que es andar en santidad? Hay mucha gente que tiene un falso concepto de lo que es santidad, genuina, no sabe ni lo que es santidad. Portarse bien, no decir mentira, no esto, no que... y erran y están errando al blanco
en muchas cosas y no saben ni lo que es ser santo. Entonces, esa es la realidad. La realidad es que la santidad genuina va a dejar, ojo con lo que estoy diciendo, va a dejar ver en ti la gloria, la presencia de Dios. Esa es la santidad genuina. Amén. Esa es la santidad genuina. Olvídate de lo que diga no sé quién, olvídate de lo que diga no sé quién, eso no se puede fingir. Eso no se finge. Tú puedes decir que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, y al final eso se da cuenta, una persona que está bien metida con Dios, se da cuenta de que usted es un impostor. Porque está diciendo esto, está diciendo aquello, y no es decir. Es que se deje, es que Dios haga. No hacer tú, no, es que Dios haga a través de ti. Es eso. Esa es la santidad genuina, o sea, ese es el fruto de una santidad genuina. El fruto en parte de lo que puede traer como consecuencia de que tú vivas en santidad. Vale. Que nadie te engañe. Y aún así, bueno, esto hablaremos más para allá, para que no se me vuelvan locos. La gente, no puedo decir esto aquí sin imaginar. Pero aún así, hay gente que sin estar en santidad puede ver un momento muy determinado que Dios obra con milagros y obra con prodigios. Así que no te asustes, porque puedes ver cosas así por ahí. Que tú sabes que está mal, tú lo sabes que está mal y dices, concho, pero ¿cómo es posible? Este hombre sigue orando y siguen pasando cosas. De eso hablaremos con más calma después también. ¿Amén? Porque es Dios quien hace los milagros. Y recuérdense que Dios es santo. Y Dios honra muchas cosas. Amén. Aunque después, en un momento bien terminado, te dejan en ridículo. Pero el problema está en que también voy a explicar cuando en un momento muy determinado la persona que está ministrando está por ahí porque es el instrumento de Dios. Porque eso es una de las cosas que tú tienes que evaluar y tener en cuenta también. Es una de las cosas que tú tienes que evaluar y tener en cuenta para saber tú cómo están las cosas. Amén. Entonces, hay cosas que sí o sí se van a dejar ver en tu vida donde verdaderamente la gente va a decir, ahí hay santidad. Y todo eso lo voy a explicar. Porque Dios en un momento muy determinado puede honrar a una persona porque, o sea, la soteriología no solamente incluye la vida eterna, que es que te conozcan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y conocer al único Dios verdadero es ver el nombre de Dios invocarse sobre la vida de una persona y el favor de Dios en la vida de una persona. Y cuando hablo del nombre, hablo de que es Jehová Rafa, Jehová Ire, Jehová Roy, Jehová eh, eh, Jehová Sitkenu, Jehová Shalom, el Shaddai, el Shaddai, el Olam, en fin, todos los nombres de Dios. Que todos esos nombres se vean en ti. Jehová de los ejércitos. También tener en cuenta todos estos nombres que en un momento muy determinado, cuando tú invocas el nombre de Dios y estás invocando el nombre de Dios, ese favor se está manifestando en tu vida. Se está manifestando la sanidad, que se está manifestando la prosperidad, que se está manifestando o sea, la providencia de Dios, la provisión de Dios que se está manifestando, la paz de Dios en tu vida, toda esa serie de cosas, hermano. Pero eso puede ser fingido o aparentemente puede montarse paripé, puede montarse un teatro, claro, hermano. Todo eso se puede tapiñar ahí y que la gente crea que supuestamente ese es Dios. Pero vamos a hablar de cuando verdaderamente en una persona hay unción, y cuando una persona está orando y está sucediendo cosas porque esa persona está intercediendo. Amén. Y cuando verdaderamente en la vida de una persona se está manifestando
la presencia y la gloria de Dios a punto de que sea un instrumento útil para hacer la obra, ¿verdad? Entonces, la soteriología incluye muchos aspectos a tener en cuenta para hacer un estudio teológico acerca de la doctrina de la salvación, y esto hay que hacerlo con detenimiento, hay que hacerlo, hay que organizar dentro de las doctrinas de la soteriología, abordar los temas desde un punto de vista sistemático, pero siempre dando un mensaje. Ojo con lo que estoy diciendo. Siempre dando un mensaje para llegar a tener una concepción en esa área específica de la soteriología. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo, pero cuando uno da un mensaje expositivo, uno llega, o sea, usando doctrina también, ¿verdad? Uno llega a una conclusión específica, pero no solamente ir a la raíz del idioma original, entre comillas, ir a la raíz del idioma original, sino que todo esto sea enseñado de una manera tal en que cuando tú entiendes eso te hace andar a ti en el espíritu, ¿verdad? Eso te hace andar a ti comprendiendo comprendiendo lo que es salvación, comprendiendo por qué tú fuiste salvo, comprendiendo para qué fuiste salvo, comprendiendo en un amplio concepto, en una amplia concepción, lo que es salvación. La salvación. Recuérdense, la palabra salvación es todo eso. Es como dice un amigo mío, es un combo. Un combo. Cuando tú recibes el favor de Dios en tu vida, en toda su extensión. Dígase vida eterna, dígase sanidad, dígase liberación, dígase todo, absolutamente. Cuando tú recibes todas estas cosas, tú estás recibiendo la salvación de Dios por medio de la obra del Mesías, por medio de la obra del Padre, por medio de la obra del Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no está? Entonces, tenemos que tener esto en cuenta. Vamos a hablar de Jesús cuando oró para salvación y cuando entregó ministerios a la iglesia. Vamos a hablar de que dio dones a la iglesia o dio dones a la iglesia. Vamos a hablar del Padre, cómo el Padre en un momento muy determinado hace su obra para que muchas personas, para traerlas al Hijo, revelar el mensaje del Hijo a través de la obra del Espíritu Santo, y cómo el Espíritu Santo posteriormente hace toda la obra que vino a hacer por ocupar el lugar de Jesús, porque yo enviaré el Espíritu Santo, amén, en mi lugar, amén, el Consolador, como dice la Biblia. Entonces tenemos que tener esto en cuenta, hermano, amén, y sabiendo de que Él nos convence de pecado, justicia y juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto al Padre no me den más de juicio, por cuanto el príncipe de este siglo sea juzgado, y Él nada tiene en mí. Amén. Entonces vamos a hablar acerca de todo esto, de los frutos, de los distintos frutos. Vamos a hablar que da un creyente. Vamos a hablar de la sabiduría de lo alto. Vamos a hablar de los dones que reciben los creyentes cuando son salvos. Amén. Que puede recibir un creyente cuando son salvos. Vamos a hablar de la obra del Espíritu de Dios en la vida de una persona para salvación. Vamos a hablar de la obra, ya yo tengo este mensaje, de la obra salvífica de Cristo y de todo lo que sucedió en la cruz, en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Vamos a hablar del carmenismo, el arminianismo, del pelagianismo, el semipelagianismo. Vamos a hablar acerca de si se pierde o no se pierde la salvación y por qué no se pierde, y por qué están errados aquellos que dicen que se pierde. Amén. Vamos a hablar de los 5 puntos del calvinismo.
¿no, verdad? De esos 5 puntos vamos a hablar acerca de, vamos a hablar acerca de por qué Calvino tenía la razón, ¿no, verdad? Y sabiendo y teniendo en cuenta de que Calvino hizo un tratado y hizo enseñanzas y habló acerca del tema de la salvación, pero que posteriormente sus discípulos fueron los que esbozaron estos 5 puntos según los tratados o el tema que abordó Calvino acerca de la soteriología o de la doctrina de la salvación de la gracia, ¿no, verdad? Entonces, vamos a hablar de todo esto porque tenemos que tener en cuenta de que es un tema amplio. Yo voy a escribir en un papel todo esto que estoy diciendo ahora al final para tener en cuenta esto, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta estos aspectos porque si no, no podemos llegar a tener una buena comprensión acerca de lo que es soteriología. Vamos a hablar de la obra también del Espíritu y de que como un creyente descarriado en un momento muy determinado, aunque aún así, que no es tan así, y vamos a hablar desde el punto de vista posicional, lo que trae como consecuencia en el estado en que se puede encontrar un creyente y el acceso que tiene Dios a obrar con la vida de un creyente para que sus pensamientos y por medio de la obra del Espíritu esa persona no renuncie totalmente a Dios a punto de tal de que podamos llegar a pensar y entender y a comprender de que un creyente genuino pueda referirse a esto de lo que enseña el apóstol Juan en una de sus cartas, del espíritu del anticristo, porque quizás hay alguno por ahí que se plantee diciendo, no, ese es el espíritu del anticristo, está entre nosotros, salieron de nosotros para que se vieran que no eran de nosotros, y ahora está confesando de que el Señor no vino nunca en carne. Este es el espíritu del anticristo, pero antes decía que sí creía en el Señor. Entonces, ¿qué pasa ahí? No, la realidad es que vamos a hacerle entender a la gente por qué realmente eso no es así. Por qué realmente eso no es así, que ese tipo de personas nunca nacieron de nuevo. Vamos a hacerle entender a la gente por qué ese tipo de personas nunca nació de nuevo. Amén. Vamos a hacerle entender a la gente hasta dónde puede llegar un creyente en su desobediencia. Amén. Pero que a pesar de que está desobedeciendo a Dios, se deja ver que en esa persona hay salvación. A pesar de que está haciendo las cosas mal, en esa persona hay salvación. Amén. Vamos a hablar de aquellas personas que no son salvas, que parecen ser salvos, pero no son salvos. Amén. Vamos a hablar acerca de todo lo que se debe ver en un creyente para que, porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero cuando hagamos este estudio vamos a hablar de todos los pasajes que hay que tener en cuenta para que nosotros, o algunos pasajes los más importantes, para que nosotros podamos discernir quién es creyente y quién no es creyente. Algo que es bien importante a la hora de tomar la Santa Cena, porque cuando tomamos la Santa Cena debemos saber discernir el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta de que no podemos decirle hermano a cualquiera por ahí, porque no todo el mundo es hermano. Hay mucha gente que va a la iglesia, se reúne con nosotros en la iglesia, pero no son hermanos. Amén. Tú puedes decir hermano porque es una costumbre decir tú eres hermano. Una cosa es que tú digas hermano y otra cosa es que tú digas tú eres hijo de Dios o tú eres cristiano. Amén. La realidad es que hay que decir las cosas como son. Amén. Y vamos a hablar de todo aquello que tiene que ver con este tema de la soteriología, pero desde un aspecto o profundizando bien, o sea, de un aspecto, yo iba a decir desde una perspectiva totalmente distinta, pero no es tan así, abordando cosas que se han enseñado en ciertas partes. Vamos a hablar
cosas de que nadie te enseña en un seminario, que incluso los pastores no saben por ahí. Amén. Y vamos a hablar acerca del amor al prójimo, cómo es, y también de trabajar con los niños y cómo esto puede traer como consecuencia de que muchas personas el mensaje de salvación y que la obra para salvación y cómo tu oración también puede traer como consecuencia cómo intervenir por esas personas, cómo interceder por esas personas, cómo enseñar el mensaje de salvación en un momento muy determinado a una persona que eh, eh, que está escuchando la palabra de Dios, está escuchando el Evangelio de la paz y en muchas de las ocasiones no sabe, o sea, tú le estás explicando el mensaje de salvación y encuentras mucho tropiezo a la hora de explicarle el mensaje de la salvación. Amén. ¿Cómo saber cómo discernir? En un periodo amplio, eso no puede ser en un solo mensaje, porque en muchas de las ocasiones a veces te vas a encontrar con que entonces tienes que conocer a la persona. Entonces muchos me dicen en un momento muy determinado, no, Rafa, porque eso es pero eso tiene que ver con que el Espíritu Santo no ha mandado a predicar. Precisamente el Espíritu Santo te manda a predicarle porque el Espíritu Santo sabe lo que hay ahí, porque sabe lo que tú le vas a decir, porque sabe que Él te va a guiar también cuando tú estés enseñando. Amén. Pero la realidad es que hay conocimiento para tú ver qué puede suceder en un momento muy determinado cuando tú ministras, cuando tú le enseñas a una persona en la calle, o en la calle no, que cerca de tu barrio, y tú encuentras tropiezo y tú te puedes sentar a hablar con esa persona y puedas quitar ciertas determinadas cosas que hay en su mente, o quitarle la venda de los ojos que el enemigo le ha puesto para que no les resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Cristo Jesús en su vida. Amén. Pero ¿cómo puedes hacerlo? ¿Qué tienes que entender para esto? Vamos a hablar de eso también. Amén. La realidad que es que la mejor opción es que Dios te diga, el Espíritu de Dios te diga, ve y predica aquí, ve y haz esto como hacía con Pablo. Oh, gloria a Dios. Ese es el método más efectivo, pero la realidad es que nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo en nuestra tremenda ignorancia, porque no contamos con un don como con nuestro bendito amado Señor, que conoce todas las cosas y tiene un conocimiento anticipado de todas las cosas en su omnisciencia, porque Él es dueño de del conocimiento, de la sabiduría, del saber. Y nosotros tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo. Amén. Pues sin más, Dios me los bendiga. Todo esto lo vamos a hacer sobre la base de la Escritura, porque aquí no importa lo que diga Rafael, o lo que diga no sé quién, o lo que diga no sé quién, lo que diga no sé quién, no. Aquí importa lo que enseña la Biblia. Amén. Lo que diga la Biblia es lo que importa. Y todo esto se debe corroborar con la Escritura. Usted tiene que, cuando no entienda algo, si no me tiene a mí al lado, busque un pastor o busque a alguien, al maestro de la congregación, o busque a alguien que domine bien la Escritura y que le diga si eso es de Dios o si eso no es de Dios, hermano. Si esa es la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que tienen que hacer. La Biblia enseña de que en el libro de los Hechos que los de Berea constantemente están escudriñando las Escrituras. Sea quien sea, hermano, sea quien sea, el apóstol no sé quién, el apostolón, no me malinterprete, hermano, no lo estoy diciendo con motivo de burla, ¿no? El apostolón, cuando me refiero a apostolón, es un hombre usadísimo por Dios, es una manera, amén. Aquí apóstoles, no es apostolón ni apostolito, es apóstol, ¿no está? Pero cuando me refiero a apostolón es porque es un hombre que se ha entregado enteramente al servicio de Dios, que está puesto en las manos de Dios y que Dios está usándolo de manera tremenda. Por eso a veces yo le digo a la gente, fulano es pastorcito, fulano es no sé qué, fulano no, claro, cuando tengo que hacerlo y porque puedo decirlo, no es porque voy a hablar así por hablar. Amén, pero bueno, esa es la realidad. La realidad es esa. Tenemos que tener esto en cuenta. Amén. Recuérdense, lo que nos hace salvo es que el Espíritu de Dios tú hayas sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que en ti, de tu interior, corren ríos de agua viva. Ese es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Ese es el nacimiento
Eso es que somos nueva criatura. He aquí todas las cosas pasaron y todas son hechas nuevas a partir de ese momento. Eso es ser nueva criatura. Eso es ser un escogido, ser un heredero, un coheredero juntamente con Cristo Jesús. Eso es ser hijo de Dios. Eso es ser cristiano, que significa, bueno, el término que se le dio en Berea, en Antioquía decir a los creyentes, se le dio el término de pequeños cristos porque en un momento determinado sería de Cristo en la vida de ellos y decidieron llamarlo pequeños cristos. Una persona que es seguidor de Cristo. Amén. Entonces, vamos a tener todas estas cosas en cuenta, partiendo o sea, desde un punto de vista exegético, teniendo en cuenta primero qué fue lo que dijo Jesús en cada una de las enseñanzas, en cada uno de los puntos que vamos a abordar, separando este grupo de enseñanzas de un punto de vista sistemático para ordenar un poco la teología, pero sin dejar de dar un mensaje. ¿Amén? Sin dejar de dar un mensaje. Bueno, pues sin más, Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Y que la paz del Señor sea con vosotros. Recuerden, oren por mí, ayúdenme. Si alguien que está viendo esta enseñanza, Dios los está bendiciendo, Dios los está administrando, los está ayudando, les está en un momento muy determinado les está aportando su vida espiritual. Hermano, yo quiero que usted entienda, yo necesito ayuda, oren por mí, no solamente oren por mí, si hay algún hermano que sea informático, alguien que tenga la posibilidad, yo soy informático pero yo no tengo ni máquina, si tienen alguien que me pueda ayudar con el tema de supervisar mis redes, que se lleguen a mí, hablamos del tema, porque yo estoy teniendo situaciones en mis redes y yo quiero que ese conocimiento se mantenga ahí tal intacto para que mi hermano, las personas puedan llegar a entender estos mensajes, lleguen a los corazones de las personas. Hay gente por ahí que lo que quieren es eso, quieren hacerse dinero, quieren hacerse visita en YouTube, después te empiezan a bombardear en todas las redes con mensajes falsos para ellos entonces después ven con una persona con el mensaje verdadero y llenarse de visita. Ustedes no saben la cantidad de barbaridad que se van a encontrar por ahí. Ustedes no se imaginan, pues, sin más, no vamos a hablar, porque si me pongo a hablar aquí ya un día me sentaré y hablaré con calma de todo lo que hay por ahí, pero bueno, Dios me lo bendiga y que la paz del Señor sea con vosotros.